Ante todo, como ha dicho María, voy a tratar de justificar el título del libro, que puede asustar en un principio. No es la primera vez que me sugieren lo abrupto del mismo. Para ello y supongo que por deformación profesional, aunque intentaré demostrar que no solo por eso, voy a remontarme al siglo VI antes de Cristo. Antes incluso de que Atenas sea la Atenas que todos conocemos, hay un pensador de una brillantez extraña del que nos han quedado apenas unos fragmentos, lo cual es desde luego una lástima. Es conocido como Heráclito de Éfeso, Heráclito el Oscuro, en cuyos fragmentos se encuentra uno que, a mi juicio, plantea, como digo ya en el siglo VI antes de Cristo, el principio ontológico constitutivo de la realidad, en una tesis que atraviesa toda la historia del pensamiento, hasta prácticamente Sigmund Freud ya en el siglo XX. La tesis está planteada en varios fragmentos, quizá el más conocido es el que voy a citar. Dice literalmente: guerra es el padre de todas las cosas, a unos hace señores, a otros hace esclavos. Todos los fragmentos de Heráclito, en ellos late la idea de que la naturaleza y por lo tanto la realidad no es otra cosa que una constante lucha, y además una constante lucha a muerte. Como digo, esa tesis que despierta en las obras de Maquiavelo y Spinoza fundamentalmente, y que luego cristaliza sobre todo en Freud, como he dicho, en su concepto de pulsión de muerte, es de alguna manera el hilo del que yo tiré para plantear el título del libro. El profesor en la trinchera hace alusión a una guerra esencial, una guerra constitutiva de la realidad y de esa específica realidad que es la enseñanza como fenómeno moderno, nacido en la Atenas del siglo V a.C., como plantearé ahora. En ella, en esa guerra, como siempre hay dos contrincantes. Podría parecer, aparentemente, ¿no?, a la mirada despistada, inocente o ingenua, que los dos enemigos son el profesor y los alumnos. No es así. El profesor, por competencia profesional, tiene que plantear esa batalla y la tiene que plantear contra un enemigo que, y esto es lo fascinante del asunto, los propios interesados hacen suya, ¿no?, y hacen su propio aliado. Ese enemigo no es nada más que la ignorancia. Pero la ignorancia es tremendamente fuerte, como ya Heráclito sabía, como desde luego Freud sabía y, por supuesto, Platón, como trataré de demostrar a continuación. Como digo, lo fascinante de esta guerra, de esta batalla, es que los interesados, en lugar de aliarse con el aliado natural, digamos, en contra del enemigo que les ataca, se alían precisamente con el enemigo y alimentan ellos mismos su propia ignorancia, ¿no?, por mecanismos muy diversos que en el libro trato de describir. Yo no voy a hablar específicamente del libro, voy a plantear una tesis que está palpitando, digamos, en el libro todo el rato, pero el libro presenta más bien el panorama que los profesores se encuentran a diario en las aulas. Bien es verdad que justificado en términos teóricos a partir de la tesis platónica de que el conocimiento es recuerdo, y que a los interesados invito a leer la introducción, en la que se explica y además se explica la comparación con Matrix. Yo como digo, voy a tratar de justificar la tesis central del libro y que yo planteo no solo en el libro, sino en algunas otras intervenciones, y es la siguiente. En el siglo, como todos sabrán, en el siglo V antes de Cristo, se produce una especie de milagro. Ese milagro es el milagro de Atenas, de una especie de, siempre hemos hablado de democracia, ¿no? Podríamos hablar de una protodemocracia, una predemocracia, o al menos una democracia balbuciente, desde luego muy precaria en términos materiales, pero que sin duda plantea las bases de una nueva concepción, digamos, no solo de los sistemas políticos, sino yo diría del ser humano en su conjunto. Y por mucho que en términos estrictamente políticos sea planteado por muchos otros personajes, mi tesis se va a centrar en una figura muy específica, que es la figura de Sócrates. ¿Por qué?
porque, a mi juicio, y esta es la tesis que planteo y voy a tratar de justificar, no hay educación, no hay enseñanza en sentido moderno hasta Sócrates y Platón. No la hay. La pregunta sería, ¿qué hay antes de eso? Lo que hay antes de eso es la tradición poética. La tradición, sin más, ¿no? La tradición cultural. Una tradición cultural alimentada de generación en generación, basada en la tradición oral, la transmisión oral de lo relevante de una cultura, en este caso de la cultura griega, y que, por lo tanto, una tradición que deja un espacio nulo, cero, a la interrogación. Mi tesis es que la interrogación no desempeña ningún papel en la literatura hasta que llega Platón. Que Platón es el que la introduce. Que antes de eso lo que hay es el principio de autoridad, que se ve perfectamente en cualquier texto de la antigüedad griega, en la que constantemente se hace alusión a Homero, a Hesíodo y a los poetas clásicos. Lo que Homero y Hesíodo representan es la cultura y, por tanto, la tradición, aquello que no puede ser puesto en duda. Lo realmente interesante, porque esto es común a cualquier otra cultura antigua con sus divergencias características, lo realmente interesante es que el fenómeno griego, el fenómeno ateniense, pone las condiciones materiales para, digamos, para una especie de reacción a eso. Pero esa reacción es la que encabezan los sofistas, los llamados sofistas, y por unas cuestiones materiales muy concretas. Sin ir más lejos, en Atenas se quiebra el principio de autoridad y se quiebra por primera vez la preeminencia de lo biológico en la política, en el marco de la política, en la esfera de lo político. Al quebrarse la relevancia de lo biológico, es decir, de la posición social, digamos, heredada de generación en generación, los hijos de los antiguos aristócratas griegos tenían que pagarle a sus hijos una educación para que pudieran desenvolverse en una nueva realidad social, que era esa en la cual se abre por primera vez la esfera de lo público, la esfera de la polis, de donde viene el término política, claro. De ahí nacen los sofistas. Los sofistas son individuos, son expertos, el término sofista alude o procede del término griego sofía, que significa saber o sabiduría. Los sofistas son expertos en determinadas destrezas, muy específicamente en la retórica, en saber hablar en público y saber convencer a los demás. Por eso son tan útiles en ese marco social, porque preparan a los jóvenes aristócratas para unas destrezas sin las cuales ya no se pueden valer por sí mismos. Lo relevante de la figura de Sócrates, que nosotros conocemos fundamentalmente a través de Platón, aunque no solo, es que esa figura, la del filósofo, que voy a tratar de justificar, es la del profesor, es la del enseñante en sentido moderno, se sitúa entre esas dos fronteras, se sitúa entre esas dos tendencias. La figura de Platón significa, precisamente como he dicho antes, introducir la interrogante en la tradición, quebrar el principio de autoridad. Ahora ya algo no es verdadero o falso porque lo diga Homero, pero se revela también, y al fin y al cabo son los que llevan a Sócrates a la condena, se revela también con los sofistas, digamos los políticos de la época. Político en sentido, no en el sentido que Platón utilizaría, sino en el sentido de oradores. ¿Por qué? Porque lo que representan los sofistas es el relativismo absoluto. Platón se sitúa entre ambas tendencias, frente a la tradición y frente al relativismo absoluto. Desde luego, algo no es verdad porque lo diga Homero, pero desde luego no todo es verdad. No todo vale. Lo que yo planteo, por lo tanto, es que no hay profesor antes de Sócrates. No en el sentido moderno. Lo que hay es educadores, en efecto, adoctrinadores, pero no hay educación, no hay enseñanza en sentido propio hasta que aparece la figura de Sócrates, o la figura de Platón, que es el que tematiza esto. De hecho, yo propondría, en sustitución de la palabra pedagogía que tan mala fortuna, a veces con razón, ha ido padeciendo, el término paidología, porque la filosofía tiene la peculiaridad de que nace a partir de otros saberes o de otras técnicas, de otros saberes artesanales o incluso científicos o precientíficos.
La filosofía nace cuando el desarrollo de esos saberes precipita preguntas o cuestiones que ya ese mismo saber o técnica no puede resolver. Y entonces, digamos, es cuando interviene la filosofía. La filosofía, como ha recordado más de una ocasión Gustavo Bueno, el profesor Gustavo Bueno, nace precisamente del problema de los números irracionales que la matemática pitagórica plantea y que desde dentro de las propias matemáticas no pueden ser resueltos. Lo interesante es que la pedagogía no es una técnica o un saber del cual la filosofía se nutra, sino que pedagogía, mi propuesta es llamarlo paidología. La paidología y la filosofía van indisolublemente unidas. Que no hay paidología, que no hay enseñanza, para no ponernos pedantes, si no hay filosofía. Del mismo modo que no hay democracia sin filosofía. Porque la democracia, precisamente, digamos el caldo de cultivo que Atenas propicia, está basado justamente en la quiebra de la autoridad y en una igualdad estricta ante la ley. No es casual que la filosofía sea un invento griego, que lo sea la geometría, que lo sean las Olimpiadas y que lo sea la democracia. Ámbitos en los cuales todo individuo es igual ante el punto de partida. ¿Cuál es precisamente la incomodidad que Sócrates genera en sus contemporáneos? Sócrates es un tío que se pasa la vida paseando por Atenas, sencillamente tocándole las narices a todo el mundo. En uno de los textos más bellos de Platón, y lo cual es ya mucho decir, es el famoso texto en el que Platón recrea el juicio al que Sócrates es sometido. El título del libro es Apología de Sócrates, o Defensa de Sócrates. En él Sócrates se defiende demostrando que es un gran filósofo, pero un pésimo jurista, claro. Porque, ¿cómo se defiende? A él le defienden de pervertir a la juventud, justamente, claro, de introducir dioses falsos, dioses ajenos a la polis, ¿no? ¿Y cómo se defiende Sócrates? Diciendo que él no puede ser un profesor, no puede serlo en el sentido homérico ni en el sentido sofista, porque él, literalmente, no enseña nada. ¿Y por qué no enseña nada? Porque no sabe nada, dice. ¿Y qué quiere decir que no sabe nada? Lo que quiere decir es que lo que introduce es que el núcleo del pensamiento es la duda, es la interrogación precisamente, y no la narrativa, no la normativa, no la afirmación, sino la interrogación. Cuando él dice aquello tan célebre de solo sé que no sé nada, a lo que está aludiendo específicamente es a esto. Yo no puedo enseñar a nadie. ¿Por qué? Porque cada uno, y esta es la esencia, es brutalmente democrática, diría yo, del planteamiento filosófico de Sócrates. Porque cada uno conoce por sí mismo. Y sólo así se puede considerar libre en la medida en que todo el mundo conoce por sí mismo y no por lo que los otros impongan en él. Que es sencillamente la tradición, repito, homérica o el experimento sofista. Experimento según el cual la mente es una página en blanco. Si la mente es una página en blanco, el sujeto carece de instrumentos para someter a duda o poner en cuestión aquello que se le va escribiendo desde fuera. Lo que plantea Sócrates, por lo tanto, es la famosa tesis, se recoge en la fórmula conocer y recordar. Anamnesis es el término griego. Y quiere decir estrictamente eso, que el conocimiento es conocimiento por uno mismo, que uno puede ser libre. No ya que uno pueda ser libre, que uno no puede dejar de ser libre. Que con siglos de distancia y con variaciones importantes, ¿no? de concepto importantes, pero que a su manera asume Jean-Paul Sartre ya en el siglo XX, ¿no? Estamos condenados a ser libres. El planteamiento socrático tiene sus diferencias, pero está claro que lo que Sócrates está planteando es que la libertad es igual al conocimiento, que no hay libertad sin conocimiento y, por lo tanto, la ecuación es perfectamente coherente. No hay democracia sin conocimiento, no hay democracia sin filosofía. Digamos que si alguien me preguntara a mí, digamos que si me sometiera a un interrogatorio lo suficientemente violento y persuasivo, ¿no? Y me obligara
esta vez sí, a responder a la pregunta ¿qué tipo de educación propondrías tú? Si tuviera que responder con un cuchillo en la yugular a esa pregunta, diría que en todo caso, que siguiera el espíritu del modelo socrático, que a mi juicio no ha sido jamás implementado en ningún sistema educativo que yo al menos conozca. Claro, hoy día, ¿cuáles pueden ser? ¿Cuál puede ser la validez o la resonancia del pensamiento platónico? Tampoco de moda, por otra parte, claro, porque como todos sabrán, las horas de filosofía no solo tienden a reducirse, sino que lo que es mucho peor, tienden a disfrazarse o transformarse de otra cosa, precisamente de aquello que no es, justamente, ¿no? Digo, ¿cuál puede ser el valor hoy día del planteamiento platónico? El valor no puede ser otro más que el siguiente. No puede haber profesor, repito, en sentido moderno, esto es, en sentido racional, si no es filósofo. Si no lo es en este sentido, por supuesto, no en un sentido de formación, en un sentido académico, erudito, sino en el estricto sentido en el cual, a mi juicio, el profesor, en sentido moderno, racional, es aquel que introduce en los alumnos la interrogación. ¿Para qué? Precisamente para avivar el fuego del conocimiento que cada uno, por sí mismo, no puede dejar de avivar. El experimento que Platón recrea en el diálogo que lleva por título Menón, que da nombre a la introducción del libro, y que ahí, bueno, lo narro, lo resumiré brevemente, es el siguiente. El principio del diálogo, la primera parte del diálogo, consiste en la despiadada, pero sutil y muy irónica, voladura de la posición social, del prestigio social adquirido por un sofista, por un orador, el tal Menón. Un tipo que ha ganado su prestigio social y por tanto su poder político en base a su capacidad para convencer a la gente, justamente. Cosa que no puede suceder más que en el marco ateniense, es como hemos explicado al principio. Sócrates se limita a hacerle preguntas acerca, en este caso, de la virtud. Un tema aparentemente académico, estrictamente erudito, parece ser, puede parecerlo, pero ¿cuál será nuestra sorpresa?, diría el lector más desprevenido, cuando Sócrates no da la solución al presunto enigma, porque después de demostrarle a Menón que él no sabe lo que es la virtud, es decir, que todo cuanto decía sobre la virtud, que sus discursos, con tanto éxito, el propio Menón lo reconoce, qué extraño es hablar contigo, Sócrates, porque precisamente hasta este punto me parecía que yo hablaba muy bien de la virtud y que sabía lo que era, porque todo el mundo me aplaudía, tenía muchísimo éxito. Cuentan de un orador griego que cada vez que hablaba en público y la gente le aplaudía, se giraba y decía, qué tontería he dicho, ¿no? Con lo cual espero que no me aplaudan demasiado. Llega un punto, y este es el punto además clave, en el que el conocimiento empieza a germinar. El punto en el que Menón reconoce que no sabe qué demonios es eso de la virtud, con lo cual se enfada mucho, claro. Y no se enfada ya solo porque Sócrates le ha contagiado la ignorancia en lugar del saber, sino porque le ha tirado abajo el púlpito desde el cual hablaba, el poder político, aquello en lo que éste se sustentaba. No contento con eso, Menón, que no por ello deja de ser muy astuto, claro, le propone a Sócrates que le diga entonces qué es la virtud. Ante su sorpresa, Sócrates le dice que él no lo sabe tampoco. Pero vamos a discutir tú y yo qué es eso de la virtud. ¿Por qué? Le pregunta Menón en un giro de astucia tremendo, ¿no? Una lucidez brillantísima, ¿no? Pero muy tramposa, claro. Le dice, ¿y cómo vamos a saber qué es eso de la virtud si ni tú lo sabes ni yo tampoco? Cuando lleguemos a ello, ¿cómo vamos a saber qué es lo que estábamos buscando si ni tú ni yo lo sabemos? Ese es el punto de inflexión absolutamente nuclear, medular de la tesis platónica. Porque entonces es cuando Sócrates dice, porque conocer es recordar. Porque el conocimiento está en nosotros. Porque solo dialogando, un verdadero diálogo, es un diálogo en igualdad de condiciones, es decir, entre dos seres racionales.
Y solo así puede haber conocimiento. Por eso Platón funda la academia. Y no se pone a, digamos, a dar doctrina, sino que funda una academia en la que un montón de tíos se ponen a discutir entre ellos, lo más parecido a lo que sería hoy la comunidad científica, o un laboratorio, o un congreso de profesores de universidad. Lógicamente, Menón no se queda demasiado contento y Sócrates le invita a llamar a un sirviente, al cual pregunta si sabe griego. Le dice que sí, y le pregunta si sabe geometría y le dice que no. Entonces le dice Sócrates, fíjate si yo le enseño o aprende por sí mismo. Y no me voy a demorar mucho, pero a lo largo de la segunda parte del texto, lo que hace Sócrates es, solamente por medio de preguntas, consigue que el esclavo o servidor resuelva un problema geométrico. Y lo resuelva por sí mismo. Es muy interesante ver cómo al principio todas las respuestas del sirviente son falsas. ¿Por qué? Porque son las que inmediatamente le vienen a la cabeza. Esto lo dice con mucha sencillez Alain, que es un filósofo francés de los años 20. La idea que primero nos viene a la cabeza siempre es falsa. Solamente hasta que el esclavo se da cuenta de que todo cuanto le viene a la cabeza es falso, y en ese momento se da cuenta de que puede empezar a pensar ahora ya sí por sí mismo, solo entonces está capacitado para resolver el problema geométrico, esto es, para conocer por sí mismo. Como he dicho al principio, aparentemente el diálogo es una cuestión académica, que sea la virtud. Lo fascinante del texto es que al final se desplaza esa problemática y se desplaza hasta, ¿cómo decir?, la constitución misma del conocimiento, de la ciencia y de la civilización humana, de la civilización moderna. Porque lo que ha hecho, digamos, visualmente, lo que ha hecho Sócrates, en las palabras de Platón, con Menón, ha sido rebajarle hasta el grado cero de la ignorancia. Con lo cual, lejos de perjudicarle, le ha hecho un favor. Pero no contento con eso, al esclavo, que estaba por debajo en posición jerárquica social, Sócrates le trata exactamente igual que a Menón, es decir, como un ser racional. Y lo eleva hasta el grado cero de conocimiento, que es condición sine qua non para empezar a conocer. Por eso, ese texto no es solo una cuestión académica, ni es solo una teoría del conocimiento. A mi juicio es una teoría de la enseñanza o de la educación y de la libertad. Ahora bien, ¿cómo encaja eso, digamos, en los estados y en los estados modernos? La pregunta sería, ¿qué relación existe entre democracia y educación y entre el Estado y la educación? ¿Cuál sea la relación entre democracia y educación? Creo haberla esbozado al menos, ¿no? Y que van indisolublemente unidas, siempre y cuando entendamos educación o, de manera quizá más precisa, enseñanza, en estos términos que yo estoy tratando de exponer aquí. Pero la cuestión es, ¿cuál será la relación con el Estado? Y aquí hay que hacer alusión a otro texto platónico, muy conocido, que se llama La República. En La República, politeia en griego, ¿qué es lo que hace Platón? Delinear, a mi juicio, dentro de un paradigma teórico, no político en sentido moderno, es decir, en sentido de teoría política renacentista, estoy pensando por supuesto en Maquiavelo de ahí en adelante, sino un paradigma geométrico. Lo que a mi juicio plantea Platón en La República es los parámetros racionales, estructurales, del poder político. Y por eso llega un momento en el que Platón llega a decir aquella fascinante tesis que imagino a nuestros amigos liberales les encantará. Dice así: la ciudad en que estén menos ansiosos por ser gobernantes quienes hayan de serlo, esa ha de ser forzosamente la que viva mejor y con menos disensiones que ninguna. La tesis extrema de Platón es mal conocida, que gobiernen los filósofos. Mi tesis, o mi interpretación, que no pretendo ser, por supuesto, demasiado novedosa ni innovadora, es que la tesis platónica es que no gobierne nadie. Claro. Porque el filósofo no es nadie, justamente. Ocupa el lugar de nadie. Ese espacio vacío, pero fructífero, que es el de la racionalidad, en el cual desaparecen, se borran las diferencias individuales, los intereses, por eso dice el que menos interés tenga en serlo, las particularidades, sino que precisamente se apela al ámbito de lo común, al ámbito de lo global.
Lo que Platón está planteando es que si quienes deciden cuáles son las leyes que rigen la física, o las que rigen la geometría, o las que rigen la química, son científicos cuyo objeto de estudio es la física, la química y la geometría, respectivamente, quien gobierne ha de ser el científico cuyo objeto de estudio es la polis. Por eso, político para Platón tiene el sentido específico de científico cuyo objeto de estudio es la polis, las leyes humanas. El Estado, diríamos hoy. Dice, respondiendo Sócrates a la pregunta de su interlocutor, ¿pero conoces otra vida que desprecie los cargos políticos excepto la del verdadero filósofo? Es precisamente el que tenga que gobernar tiene que ser necesariamente aquel al que le sea ajeno el atractivo o el deseo del poder, justamente. Exactamente igual que a un médico le es completamente ajeno el cáncer o el virus. Hay un episodio genial de House, me perdonarán que no recuerde el título, en el cual están tratando a un chico joven, al cual el doctor House no ha visto en todo el tratamiento, no le ha visto, no se ha inmiscuido personalmente con él. Le van comunicando sus ayudantes, los integrantes de su equipo le van comunicando los síntomas, van aceptando, y discuten con él, por supuesto, ¿no? Pero van aceptando las terapias que él va proponiendo, y llega un momento determinado en el que hay que tomar una decisión, y entonces sí aparece House y habla con la familia. El problema es que la madre, sin decirle nada a House, como tosía, le daba unas pastillas para el resfriado, que aparentemente, según se resuelve en el episodio, era precisamente la causa del deterioro de la salud del chico. Entonces House le dice, ¿qué pasaría si yo me dedicara a hacerle mimitos y usted le recetara los fármacos? Esto sería un desastre. Es decir, yo no estoy, como científico, digamos, el papel que yo debo desempeñar como científico no es el de inmiscuirme en afectos, sino en tratar el objeto de estudio como lo que es, un objeto de estudio, desde un punto de vista estrictamente desinteresado en este sentido. Sencillamente, en fin, cuando un médico hace una radiografía, por seguir con la analogía, aunque esté radiografiando su propio fémur roto, lo que ve es estrictamente lo mismo que vería en otro fémur roto. Esta es la cuestión. Y el dolor que realmente sienta no se inmiscuye en la radiografía, que no se emborrona por el dolor. Por lo que plantea Platón, a mi juicio, es esto. Un científico cuyo objeto de estudio es la polis, las leyes que rigen un Estado. Claro, hoy día la educación, y la polémica está sobre la mesa, desde luego, parece que es más o menos, ¿cómo decir?, sin herir sensibilidades, intervenida o de alguna manera por los estados, digamos, ¿no? La cuestión está, ¿qué tipo de educación o enseñanza o formación una sociedad establecida quiere para sus generaciones futuras? El modelo político que Platón ofrece en este texto ha sido bastante mal interpretado. La interpretación más conocida en este sentido es la de Popper, Karl Popper, que plantea que es una especie de protototalitarismo, lo que Platón está planteando. A mi juicio es un anacronismo brutal para empezar. Pero es que además, cuando Platón llega a plantear, y en efecto lo hace, que sean los estados, que sea el Estado, término que no aparece en su obra, como es lógico, aparece la palabra polis, que significa otra cosa, claro. Que se ocupen de la educación de los jóvenes, mejor que las familias, está hablando desde el siglo IV a.C., que es muy distinto que hablar desde el siglo XX después de Cristo, cuando los estados modernos son maquinarias de monopolio del poder y de la violencia que Platón no conoció jamás. Precisamente lo que Platón plantea cuando el Estado debe hacerse con la formación de los individuos es abrir academias, pequeñas o grandes academias de Platón, en todos aquellos ámbitos de la educación o formación de las jóvenes generaciones. Es decir, una educación verdaderamente pública,
en el sentido estricto que recoge la famosa frase que encabezaba la entrada a la Academia de Platón. No entre aquí quien no sepa geometría, es decir, no entre aquí quien no esté dispuesto a olvidarse, a poner entre paréntesis todo su arraigo, todas sus raíces, todas sus particularidades, o afectos o emociones, y se limite a pensar, y a razonar y a conocer por sí mismo. A mi juicio, solo una formación lo más rigurosa y de calidad posible en este sentido puede garantizar una sociedad no completamente loca o no completamente enferma, ¿no? Por muchos motivos que no tienen que ver solo con la legislación, aunque por supuesto también, como explico y trato en el libro, parece una evidencia que la calidad de la enseñanza en nuestro país, y no solo, ha decaído notablemente. Y desde fuera se podrá ver con mayor o menor cercanía, ¿no? Pero es que yo lo vivo todos los días. Y, en fin, yo trabajo no ya con alumnos de segundo de bachillerato que no pueden escribir 2 folios sin cometer 5 faltas de ortografía, sino cosas aún quizá más graves, ¿no? Como alumnos de 16 años que literalmente no tienen ningún interés en estudiar y que, como digamos el marco se lo permite, en efecto no estudian. No estudian ni escriben una sola letra. Es fácil imaginar lo que... Pasen. Es fácil imaginar lo que, digamos, una anatomía de 16 años con el nivel de agitación hormonal que a esas edades se tiene, durante 6 horas encerrados entre 4 paredes, escuchando cosas que les interesan, que no les interesan en absoluto, digo, es fácil imaginar qué tipo de situaciones puede provocar ese fenómeno, ¿no? Esta situación. Desde luego la solución no es fácil, ni yo pretendo, desde luego, plantearla. Pero el primer paso, y yo en algún otro marco así lo he hecho, he animado a los padres, los padres de los alumnos, que me parece el sector de la sociedad más directamente afectado, aunque afectados seamos todos, por supuesto, y en el que más se puede, digamos, confiar, ¿no? Porque desde luego en los políticos uno no confía mucho, y los alumnos están para que se les ayude. Entonces yo le lanzaría el reto a los padres y que sean ellos los que realmente demuestren una preocupación realmente seria y sincera por el panorama que la educación en España está ofreciendo, ¿no? Hablando con una amiga anestesista hace poco, entonces, comentaba que está en una situación en la que hacen guardias de 24 horas, pues a lo mejor 3 y 4 a la semana, es una burrada. ¿Por qué? Porque no hay médicos. Es que nos vamos a encontrar en una situación no muy lejana en la cual no tengamos profesionales cualificados y haya que exportarlos, sencillamente. Y eso cuesta dinero, claro. En realidad son solo síntomas, digamos, de un problema profundo que en fin, dejo sobre la mesa y que reflejan, yo creo, bien cuál es la patología de la situación española en este tema en concreto, ¿no? Lo vamos a dejar aquí, así si quieren hacer alguna pregunta o intervenir.